Buenos días a todos, ¿cómo están? Am, espero que hayan logrado aclarar sus dudas sobre el ejercicio que teníamos para hoy. No sé, coméntenme cómo van con eso. Hola. 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 Yo Yo tengo tengo pues pues una una duda duda sobre sobre algo. algo. Si Si nosotros nosotros hacemos hacemos composición composición de de archivos, archivos, subimos los subimos los dos dos archivos, archivos, ¿cierto? ¿cierto? El El principal y principal el y el secundario, secundario, ¿cierto? ¿cierto? Sí, tienen que subir una carpeta que se llame ejercicio 3 y adentro tienen que subir todos los archivos que utilicen su archivo. Y al principal, el principal de todos, le tienen que poner ejercicio 3.py. Listo, Listo. muchas Muchas gracias. gracias. Ok, entonces todo bien, ¿cierto? No hay problemas. Dame un momentito, por favor. Bueno, pues entonces no sé si, de hecho estaba pensando en hasta las 6. Van a tener, de hecho van a tener tiempo hasta las 10. Ah, se me olvidó. Perdonen eso, hoy andaba un poquito desorganizado. Listo, muchachos, ya está abierto el Forms de asistencia. Entonces recuerden que lo cierro a las 12:10. Entonces sí, veo que tienen problemas, entonces van a tener tiempo hasta las 10 de la noche para subirlo. Si no tienen más dudas, entonces denme un momentico que envíe pues lo que siempre digo y ya empezamos. Listo. Entonces, hace 8 días estuvimos hablando sobre objetos. Continuamos con la clase de objetos que no pudimos tener hace 15 días, ¿no? Entonces les comentaba que ustedes pueden hacer los miembros de clase, donde van a ser miembros que pertenecen a la clase como tal, es decir, al objeto que es la clase y no a las instancias de esa clase. Es decir, que las instancias de esa clase van a tener acceso a ese miembro como si fueran miembros estáticos dentro de Java, ¿cierto? Entonces pueden hacer atributos de clase declarándolos afuera de cualquier método o pueden hacer métodos de clase utilizando la etiqueta class method. ¿Listo? Sobre etiquetas, no sé si hayan visto ya el video sobre las funciones decoradoras. Pues ahí hablo un poquito sobre qué son las etiquetas y cómo se usan. ¿Listo? Bueno, entonces les decía, lo que ustedes cambien en la clase va a cambiar para todas las instancias, siempre y cuando ustedes no cambien ese valor para la instancia como tal. ¿Se acuerdan que hicimos el ejercicio y les dije, claro, cuando ustedes le asignan el valor a la instancia y no a la clase, entonces
es como si estuvieran creando ese miembro para la instancia. Entonces tengan muchísimo cuidado con eso. Si van a trabajar con miembros de clase, siempre recuerden trabajarlos con la clase y no con la instancia. Em, bye. La otra cosa que les decía era, bueno, pues miren, aquí está como una de las utilidades que tiene, donde nosotros podríamos tener un conjunto de valores predeterminados dentro de la clase y en el momento en el que instanciemos nuestro objeto, podemos escoger de manera aleatoria uno de esos valores, ¿cierto? Em, hablamos también de los... bueno, ¿se acuerdan que aquí lo que hacía era que esta lista de instancias lo que va a hacer es tener todas las referencias de todas las clases que se crean? Y miren, dentro del constructor del objeto se crea, o sea, a clase punto instancias se añade self, es decir, el objeto que se está creando. Entonces, esa lista siempre va a estar actualizada con todos los objetos. ¿Listo? Y recuerden también cuando trabajen con las métodos de clase, acuérdense que hablamos del primer parámetro, que en el caso de los métodos normales, el primer parámetro siempre, 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 sin importar el nombre, es el objeto que está llamando el método. Pues en el caso de las clases ocurre lo mismo. El primer parámetro siempre, siempre es la clase que está llamando el objeto. Así es como Python se va pues a comunicar consigo mismo, ¿sí? O sea, va a comunicar a la clase que está llamando al objeto consigo misma a través del primer parámetro que le pasemos. Am, y pues bueno, aquí está una demostración de lo que les decía, en que si ustedes llaman un método normal, pero a través de la clase, entonces les va a marcar un error, porque ahí sí no les va a reconocer el primer parámetro que sería el self, es decir, el objeto que lo está llamando. Como no le está llamando una instancia, sino que lo está llamando la clase, entonces tienen que pasarle ese parámetro de manera explícita. ¿Listo? Dime, Sergio. Una Una pregunta, pregunta, es que es que yo yo en el en el ejercicio ejercicio del del carro, carro, de los de los automóviles, automóviles, hice una hice una cosita y no cosita sé y no sé si si está todo está todo correcto, porque correcto, porque como no como no entendí entendí alguna alguna parte del parte del ejercicio muy ejercicio muy bien, lo bien, que hice lo que fue hice fue crear crear autos y autos cada vez y que cada se vez iban que se iban creando los creando autos los los autos los iba iba metiendo en una metiendo en una lista, o sea, los lista, o iba sea, los iba creando como creando como objetos, pero objetos, cada pero cada objeto lo iba objeto lo iba metiendo a la metiendo a lista, la ¿sí? lista, ¿sí? Ajá. Y Y después para después para editar lo que editar, lo hice que fue hice fue imprimirle la imprimirle la lista y lista y decirle, ok, decirle, ok, seleccione el seleccione el índice del índice del carro que carro quiere que quiere editar. editar. Y Y lo lo editaba con editaba con datos datos aleatorios, o aleatorios, sea, o tenía sea, un tenía un random. random. Como no se Como no se podía podía ingresar datos ingresar por el datos por el usuario, usuario, lo que hice lo fue que hice crear fue tres crear tres listas listas de de modelos, modelos, una de una de modelos, una modelos, una de de colores y una colores y una de de velocidades, velocidades, ¿sí? Ajá. ¿sí? Y lo que Y hice lo fue que un hice fue un random para random para seleccionar seleccionar aleatoriamente aleatoriamente cualquiera cualquiera de de cualquier cualquier modelo, modelo, cualquier cualquier color y color y cualquier cualquier velocidad, velocidad, ¿sí? ¿sí? Ok. Tanto para Pues la Tanto para la creación como creación para como la para la modificación. Y en modificación. la Y en la modificación lo que modificación le lo que hacía le hacía era era no no pasarle el pasarle el objeto objeto con con aquí en aquí en cambiar cambiar atributo, atributo, pasándole el pasándole el objeto y la objeto y la referencia del referencia del objeto, objeto, sino sino como el como el usuario usuario ahí podía ahí podía seleccionar de la seleccionar de la lista un lista un índice. índice. Por Por ejemplo, quiero ejemplo, quiero modificar el modificar carro el 2, carro 2, pues a lo pues que a le lo daba que le da 2, en 2, la en lista la yo le lista yo le decía, decía, la la lista en la posición posición 2, 2, hágale el hágale el seteo seteo de los de los valores valores aleatorios aleatorios que que cogió. cogió. sí, pues estás bien hasta cierto punto. Sí te voy a pedir que aproveches este tiempito para trabajar un poco más en que el usuario tiene que poder escoger de tus atributos predeterminados, o sea, hasta el hecho de que hiciste una lista con atributos predeterminados, estás bien. Pero pues no tiene mucho sentido que nosotros podamos crear los carros y modificarlos si no podemos escoger los parámetros. Entonces, así como tú le permites al usuario escoger qué carro quiere modificar, también deberías trabajar un poco más para que el usuario pueda escoger cuáles de tus parámetros predeterminados son los que él quiere en ese carro. Asimismo, también diciendo, no sé, uno rojo, dos verde, tres negro, y que él entonces diga, "Ah, yo quiero el negro". ¿Listo? Ah, Pero listo. con respecto a la lista, estás perfecto. Eso es justo lo que nosotros esperamos. ¿Listo? Ah, listo. ¿Y Listo. Y hasta qué hora hasta que lo hacemos hacemos entonces para entonces para terminarlo terminarlo con esta con esta corrección? corrección. Hasta las 10 de la noche. Pueden subirlo hasta las 10 de la noche. Ah, listo, Listo, gracias. gracias. Listo. Bueno, entonces hablamos ahí del encapsulamiento. Les dije, el encapsulamiento nos permite como llevar un paquetico de todos nuestros miembros y esos miembros pueden ser públicos o pueden ser privados. Entonces hablamos, sí, hay ocultamiento, hay regulación de parámetros, es decir, no le permitimos al cliente como
el programador o el programa que va a utilizar nuestro objeto no le permitimos modificar esos parámetros, ¿cierto? Y finalmente nos permite simplificar, digamos, la fachada, ¿sí? de nuestro objeto, ¿cierto? Les decía que también hay modificadores de acceso y pues ya saben cuáles son, público, privado y protegido, pero recuerden que les decía que aquí en Python nosotros no tenemos encapsulamiento, perdón, ocultamiento. En Python no hay ocultamiento, absolutamente todo es público. Lo que sí hay es unas convenciones, en donde nosotros como programadores podemos decirle a nuestros compañeros programadores, oiga, mire, esto tiene una barra al piso, entonces si usted no está trabajando dentro del mismo paquete o no está trabajando con objetos que hereden de este objeto, usted no le debería interesar este miembro, ignórelo. Y pasa exactamente lo mismo con dos rayas al suelo. Si tienen dos rayas al suelo, entonces le estamos diciendo a nuestros compañeros programadores, oiga, se supone que este método es privado. Entonces, si usted no está trabajando con esta instancia, bueno, con una instancia de esta clase particular, no se meta con ese miembro. A usted eso no le importa. Y por último, acuérdense que hay una cosa extraña cuando nosotros colocamos dos rayas al suelo en el nombre de un miembro y es que le va a cambiar el nombre a a este nombre que tenemos acá. Raya al piso, el nombre de la clase, dos rayas al piso y el nombre del miembro. ¿Se acuerdan que nosotros pues hicimos la prueba de que en efecto, a pesar de que le estaba cambiando el nombre, igual seguía siendo público? Entonces tengan eso en cuenta. Le va a cambiar el nombre, va a dejar de aparecer, pero igual eso no quiere decir que se haya vuelto privado. Simplemente le cambió el nombre y él sigue siendo público. ¿Listo? Y bueno, hablamos de la herencia y del polimorfismo, ¿no? Entonces, les decía que a través de la herencia nosotros lo que podemos hacer es como generar un conjunto de comportamientos para un conjunto de clases, ¿cierto? Para una estructura de clases, pues a través de la herencia, perdón, la redundancia. Les decía que la clase madre le hereda a la clase hija sus métodos y que también de alguna manera le hereda un poco su nombre o digamos que su apellido. ¿Qué quiere decir eso? Que existe perdón, la función isInstance que nos dice si una instancia, si un objeto es de una cierta clase. Entonces, miren qué clase hija hereda de clase madre. Recuerden que así es como se hace la herencia en Python, a través de, como si fuera un parámetro de una función. Vamos a pasarle a la clase a la que está heredando. Y una cosa que no les dije y que es importante es que a diferencia de en Java, no sé si ustedes saben que en Java uno solo puede especializar una clase. Es decir, haciendo el extend, solo se puede escoger una clase, pero a través de implementación de interfaces sí se pueden poner varios comportamientos, ¿cierto? Pues aquí nosotros tenemos algo parecido. Nosotros en Python podemos heredar de tantas clases como nosotros queramos, simplemente poniéndoles coma. ¿Listo? Entonces ustedes pueden pensar en en las clases de Python como si fueran de alguna manera, ¿cómo es que se llaman estas cosas? Interfaces, ¿sí? La única diferencia es que pues ellas sí pueden tener métodos definidos y pueden tener atributos. Bueno, entonces sí, aquí nosotros podemos, entre comillas, especializar de tantas clases como queramos nuestra clase hija. ¿Listo? Y bueno, ya volviendo a lo que les estaba diciendo, miren que instancia madre es un objeto de la clase madre y instancia hija es un objeto de la clase hija que hereda de la clase madre, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le decimos isInstance, si hija es instancia de clase madre, miren que nos marca true por la herencia. Pero eso no funciona al revés. La clase madre, perdón, la instancia de la clase madre no es una instancia de la clase hija. ¿Sí ven? Un clase hija, dice falso. No lo es. ¿Listo? Y otra cosa, por último, es recuerden el método super que nos permite acceder como a la versión de de los miembros que están definidos en la clase madre. ¿Listo? Y esta versión, pues lo que va a hacer es mirar de izquierda a derecha el primero que encuentre. ¿Listo? Es decir, entre más a la izquierda estén nuestras funciones, como nosotros aquí tenemos def clase hija, ¿se puede ver bien? Sí, creo que sí. Def clase hija, entonces vamos a tener clase madre uno y clase madre 2.
Si nosotros aquí, perdón, aquí es class, siempre me confundo por eso. Si nosotros aquí cogemos y decimos entonces def init y le decimos, yo quiero que utilice la versión de la clase madre del constructor. Entonces, entonces va a utilizar el que esté más a la izquierda, que sería este. Y entonces, si este método que nosotros tenemos acá, por ejemplo, un método de clase madre 2, si nosotros utilizamos entonces este método, va a ir buscando de izquierda a derecha hasta que encuentre el método, ¿listo? Entonces, ustedes pueden heredar de tantas clases como quieran, pero tengan en cuenta que entre más a la izquierda, como más prioridad tiene cuando nosotros utilizamos pues la función super. ¿Listo? Y bueno, hablamos un poquito de polimorfismo y de cómo, pues, a través de la herencia nosotros podemos plantear un comportamiento, pero ese comportamiento se puede realizar de maneras diferentes para cada una de nuestras clases, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les decía, bueno, el objeto abstracto por allá, lo que debería ser un objeto de transporte, puede avanzar y puede frenar? Y entonces vamos a tener transporte, que es un caballo, y avanza y frena de una manera. Pero también tenemos un coche que avanza y frena, sí, pero lo hace de manera completamente diferente, ¿cierto? Y un avión que también avanza y frena, pero igual también lo hace de una manera completamente diferente. Y aquí estaba el ejemplo que les decía un poco sobre el juego, ¿se acuerdan? Entonces nosotros tenemos la clase identidad, que va a ser entre comillas nuestra clase abstracta. Vamos a tener un jugador que hereda de identidad. Entonces, miren, jugador lo primero que hace es llamar al constructor de identidad, ¿cierto? Super init. Entonces, ¿cuál es super? Es identidad. Entonces nos venimos acá y gracias a este constructor, jugador va a tener vida y va a tener posición. ¿Listo? Acuérdense que les dije que esto era un error porque la tupla, pues no se puede cambiar el valor. ¿Listo? Entonces esto tiene que ser una lista o de pronto un objeto. Un objeto. Pero una tupla no puede ser. Acuérdense que si nosotros decimos, si queremos cambiar cualquiera de estos valores, nos va a marcar una excepción, ¿listo? Pero pues es para el ejemplo. Y miren que se define actualizar, pero no está implementado. Si ven estos tres punticos de acá, estos tres punticos de acá son exactamente lo mismo que utilizar pass. Entonces, miren, si yo aquí digo definir una función, y luego me vengo para acá y digo una función, Python me va a decir, parcero, yo necesito un bloque. No, aquí no hay nada identado, esto es un error. Entonces, para ustedes no definir la función, sino decir, declarar la función, pero no definirla, decir, esto existe, lo que pueden hacer es o bien utilizar puntos suspensivos, si ven, ya no hay error, o utilizar la palabra reservada pass. Es exactamente lo mismo, ¿listo? Y eso es lo que está pasando acá, ¿sí ven? Entonces, yo estoy declarando dentro de la clase identidad el método actualizar, pero no lo estoy definiendo. Y entonces yo digo, todos los objetos que hereden de mi clase identidad dentro de su actualizar, lo que van a hacer es en cada frame del juego llamar actualizar y ocuparse de lo que sea que se ocupen. ¿Y qué es lo que se ocupa? Pues miren, en el caso del jugador, por ejemplo, él va a leer el input, ¿cierto? Y también después de leer el input, pues actuará según el input que nosotros le demos, ya será disparar, ya sea moverse. Pero miren que el enemigo lo que hace es perseguir al jugador y atacar al jugador si lo encuentra en el rango, ¿sí ven? Entonces, los dos tienen un método de actualizar que se va a llamar una vez cada frame, pero gracias a la magia del polimorfismo, los dos hacen cosas completamente diferentes, donde nuestro jugador va a leer el input y va a actuar acorde, y nuestro enemigo va a perseguir al jugador y lo va a atacar. Y gracias a que los dos objetos son identidad, entonces nosotros podemos hacer una lista de identidades, ¿sí ven? En donde vamos a tener una lista con nuestro jugador y una lista con los enemigos. Que lo que hicimos fue crear 10 enemigos, gracias a esta lista olvidé el nombre, perdón, pero saben a qué me refiero, ¿no? La lista, ¿alguien lo recuerda? Por comprensión. La lista por comprensión que hicimos antes de 10 enemigos, pues entonces, la identidades va a ser una lista donde el primer objeto es nuestro jugador y el resto van a ser los enemigos. Y como los tres son identidades, entonces sabemos que tienen bueno, los 11 son identidades, sabemos que todos implementan actualizar.
Entonces podemos decir simplemente para identidad, en identidades, actualizar. Y si ven cómo se nos simplifica el código, listo. Ah, y bueno, y les hablé de los principios SOLID, ¿no? Entonces decíamos, bueno, single responsibility quiere decir que las clases simplemente van a tener una responsabilidad, ¿cierto? Y entonces les decía, eso también se relaciona con el principio de segregación de interfaces, porque la idea es que cuando nosotros implementemos herencia, los hijos no deberían verse obligados a implementar funciones o métodos que no van a usar, ¿cierto? Miren cómo se relacionan esos dos principios. El otro es el abierto cerrado, donde decíamos, ok, deberían poderse extender, es decir, deberían poderse poner cosas nuevas, pero no deberían poderse modificar, porque entonces afectaríamos todo lo que ya se ha hecho con ellas, ¿cierto? Les decía el principio de sustitución del ISCO, que es que el cliente debería estar en capacidad de trabajar tanto con una clase madre como con una clase hija, es decir, con clases heredadas, sin saber que está trabajando con ellas. Y el ejemplo pues está precisamente acá, ¿cierto? A este loop de aquí no le interesa si está tratando con un enemigo, si está tratando con el jugador, simplemente sabe que es una identidad y que las identidades se actualizan. Y por último, pues el de inversión de dependencias, que es que nuestro programa debería depender de las interfaces, pues no de las interfaces, sino de las abstracciones y no de las concreciones de las abstracciones, ¿cierto? Que es también lo que está pasando acá. Este loop no está trabajando con un jugador o con un enemigo, no, él está trabajando es con la abstracción, con las identidades. ¿Listo? Ok, eso finalizaría el repaso de la clase pasada. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, si recuerdan el programa, ya para esta semana termina todo lo de programación básica y pues de programación orientada a objetos, que pues, realmente lo que hicimos fue dedicarle dos clasecitas de 2 horas cada una. Pues eso solamente es como una introducción, ¿no? Para los chicos que están en primer semestre, pues ya el siguiente semestre van a tener toda una clase basada en eso y luego en tercer semestre van a tener toda una clase basada en principios sólidos, ¿listo? Pero pues es importante saber que existen y más o menos para qué sirven, ¿vale? A partir de este momento ya vamos a empezar a trabajar con los juegos como tal, ¿listo? Entonces, em, la primera parte de la clase de hoy la vamos a dedicar pues les voy a presentar qué es lo que nosotros entendemos en este curso como juegos, qué es lo que se espera de sus juegos, y ya al final de la clase pues les voy a hablar sobre exactamente cuál va a ser el proyecto y qué no pueden hacer. ¿Listo? Entonces, por cierto, a partir de ahora van a tener las 5 semanas que quedan, ya no van a tener trabajos, pero sí vamos a tener como entregas periódicas en las que ustedes me van a ir mostrando cómo va avanzando su proyecto, ¿listo? Em, como saben, esta clase está planteada para que dure 10 sesiones, ¿cierto? Pero igual, como vieron en el programa, en su Meet, dice que son 12 repeticiones. Pues las últimas 2 sesiones que vamos a tener las vamos a dedicar a presentar sus proyectos finales, ¿vale? Em, entonces, pues bueno, vamos allá. Vamos allá. Lo primero que tienen que tener que en cuenta cuando vayan a hacer su juego es el bucle de ejecución. Esta es la parte más importante y esto es básicamente cada una de las iteraciones de este bucle de ejecución va a ser un frame de su juego. Miren, entonces dice, a primera vista un videojuego parece muy diferente a un programa usual, ¿cierto? Porque nosotros, por lo menos en lo que hemos venido haciendo, estamos trabajando siempre por consola, ¿cierto? Miren, eh, nuestros programas se han ido ejecutando una sola vez. Entonces se ejecutan y terminan. Pero los juegos de alguna manera funcionan en tiempo real, ¿cierto? Ellos están constantemente actualizándose, están constantemente funcionando. Así no es como funcionan los programas con los que hemos venido trabajando, ¿cierto? Ellos son secuenciales, mientras que los juegos de alguna manera son constantes, ¿cierto? Eh,
Pues bueno, lo que sucede es que los juegos están hechos por un conjunto de instrucciones que se ejecutan muchísimas veces por segundo. Lo ideal sería 60 o 30. Como saben, los juegos suelen correr a 30 o 60 cuadros por segundo. Entonces, cada uno de esos frames que se actualiza y se imprime es una iteración de este bucle while, el bucle de ejecución principal que le suelen llamar. Entonces, miren, lo que les decía, cada iteración es un cuadro. Y dentro de cada cuadro se ejecuta la lógica del juego. Normalmente los juegos van a 30 o 60 cuadros por segundo. Entonces, miren, aquí yo estoy haciendo el highlighting, no me acuerdo cuál es la palabra para eso, subrayando, digamos que estoy subrayando, que el while es un while true. No vamos a evaluar las condiciones de finalizar el bucle acá. Para eso vamos a tener las condiciones de field de juego que lo vamos a ver después. ¿Listo? Pero por el momento es un while true y cada una de estas iteraciones es un cuadro por segundo. Y pues bueno, ya vamos a ver las partes. Entonces, en cada cuadro se reciben y se procesan las entradas del jugador. Miren, jugador.leerInput. Como les decía antes, esto debería estar dentro de jugador.actualizar, ¿cierto? Pero pues es solamente para que tengan una idea de qué es todo lo que está sucediendo dentro de cada cuadro por segundo. Esto puede estar perfectamente contenido dentro de actualizar, pero pues está puesto aquí de manera explícita para que evidencien qué está pasando. Dentro de cada cuadro también se actualizan tanto el estado del jugador como el estado de los enemigos y pues de absolutamente todos los objetos que hay dentro del escenario, ¿cierto? ¿Qué es el estado? El estado puede ser la posición, puede ser el movimiento y puede ser el objetivo. ¿Y por qué posición y movimiento están diferentes? Porque una cosa es trabajar en dónde está mi objeto y la otra es hacia dónde se está moviendo. Es decir, vamos a tratar con velocidad y tal vez vamos a tratar con aceleración, por ejemplo, dependiendo de la complejidad de su juego, ¿listo? Pero pues lo principal o lo normal sería trabajar con velocidad. Luego, en cada cuadro vamos a procesar cuál es la interacción que hay entre nuestro jugador y pues todos los elementos del juego y pues la interacción que hay entre cada uno de ellos. Entonces, si ustedes ven este cosito de acá que viene a ser más o menos pseudocódigo, dice, cada enemigo dentro de nuestra lista de enemigos va a mirar si su posición es la misma posición que la del jugador. Si es así, entonces vamos a imprimir, ya perdiste, ¿cierto? Y break. ¿Sí ven? Break. Aquí es donde está la condición de final del juego. Cuando esto sucede, pum, se acabó nuestro bucle y vamos a pasar a otro estado del juego, que pues los estados pueden ser o pueden pensarlos como prejuego, en juego y posjuego, ¿cierto? Y otros estados pueden ser el menú de pausa, no sé, el menú principal y pues ese tipo de cosas. Tal vez, por ejemplo, en Mario cuando se nos presentan las vidas, pues eso es un estado, ¿cierto? Es un estado que viene antes y después de que estemos en el momento en juego, en el escenario en juego. Otra cosa que sucede es que se evalúan pues, todas las posiciones que hay perdón, todas las condiciones que hay para que se acabe nuestro juego. Entonces, miren, en el cuadro anterior, si el jugador y el enemigo coinciden en posición, nos imprime que perdimos. Pero en este, si el jugador y la meta a la que va ese jugador coinciden en posición, entonces dice llegaste, GG. Eso quiere decir que ganó. Es una condición de victoria. Y finalmente, lo que va a suceder siempre es que se va a actualizar la gráfica del juego. Eso es lo último que pasa en cada bucle. Es siempre, siempre, siempre lo último. ¿Listo? Puede que el sonido suceda en momentos diferentes, como por ejemplo durante las interacciones. Por ejemplo, aquí podríamos tener un evento que nos triggere un sonido de meta, ¿cierto? Un tirín o algo por el estilo. Pero la actualización de la imagen sí se va a dar siempre durante la última parte de nuestra iteración. ¿Listo? Ok, entonces, ¿por qué me centré en enseñarles Pooh? Es porque precisamente a través de la programación orientada a objetos, nosotros podemos desarrollar un juego. ¿Y en qué nos lo va a facilitar? Pues precisamente porque nosotros podemos plantear ese conjunto la palabra que estoy buscando es ah, comportamientos. ¿Listo? Entonces vamos a analizar este diagramita que puse acá.
Esto de acá es un diagrama de clases de la, ¿cómo era que se llamaba esa vuelta? Es un diagrama de UML, ¿cierto? De clases. Entonces, miren, comenzamos con una clase abstracta que es una identidad, como la veíamos antes. Entonces, ¿qué puede hacer nuestra identidad? Primero va a tener una posición, que es simplemente una lista de flotantes, ¿cierto? Es decir, X y de pronto Z, ¿cierto? Va a tener una velocidad que pues nos dice cuánto se va a mover en el siguiente cuadro. Básicamente eso es lo que nos dice la velocidad y pues también tendría que darnos cuenta de su dirección, ¿cierto? Y finalmente vamos a tener un conjunto de sprites, es decir, un conjunto de surface. Surface es una clase propia de Pygame que vamos a ir viendo en las próximas clases, ¿listo? No se preocupen por esto por el momento. Pero pues básicamente quédense con que es una imagen. Entonces los sprites son un conjunto de imágenes en donde va a estar pues tal vez la animación de nuestro jugador, va a estar cuando está saltando, cuando está agachado, bla, bla, bla. Entonces, la primera parte del diagrama nos muestra los atributos y la segunda parte nos muestra los métodos, es decir, las funciones asociadas a nuestra clase, ¿cierto? Entonces, los objetos de identidad se van a poder dibujar y van a recibir un surface, es decir, dónde se van a dibujar. Entonces, este método lo que va a hacer es, voy a coger ese surface y me voy a plantear ahí según mi posición, ¿cierto? Va a tener un método llamado ciclar sprites, que básicamente es el método en el que nos vamos a ocupar de la animación. Y va a tener un método contener en, donde este método puede ser que gracias al movimiento nosotros terminemos saliéndonos pues de los límites que nos demarca nuestra superficie. Entonces, a través de esto nosotros podemos asegurarnos de que no cruce esos límites, ¿cierto? No sé si se acuerdan en Pokémon cuando uno caminaba contra una pared y sonaba tu, tu, tu. Pues va a ser básicamente eso. Ahora miren estas flechitas de acá, que tienen una punta blanca y son continuas, no son punteadas. Quiere decir que esta clase de aquí es una especialización de esta clase de acá, es decir, que la extiende, es decir, es una herencia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que este objeto bala, o bueno, los objetos de clase bala, van a tener tanto los atributos, posición, velocidad y sprites, como los métodos dibujar, ciclar y contener en, ¿cierto? Pero además de esos métodos, nuestra bala también va a contener, bueno, también va a tener una orientación que es hacia dónde se dirige, ¿cierto? Porque una bala, si ustedes la disparan una vez, ya no pueden cambiar su orientación o su dirección, ¿cierto? Va a tener un método avanzar, que va a ser pues según esa orientación cuánto se va a mover. Y por último, contener en aparece de nuevo acá porque va a tener una implementación diferente a la que está acá. ¿Listo? Es solo una forma de cuando ustedes vayan a ver su código, o bueno, cuando vayan a ver el código que representaría esto, pues entonces ustedes van a ver la clase bala que va a tener estas tres cosas definidas. ¿Listo? También tenemos un jugador y entonces el jugador se puede mover a una velocidad máxima, porque cuando empecemos a movernos puede que él empiece a acelerar hasta que llegue a una velocidad máxima que lo va a detener, ¿cierto? Y miren, para eso está el método calcular velocidad y además está el método moverse. Entonces, si ven esto en conjunto con esto de acá, pues nos genera un objeto jugador, ¿cierto? O sea, nos da cuenta de un objeto que ya puede comenzar a ser utilizado como un jugador, porque va a tener posición, velocidad y sprites. Se va a poder dibujar, va a poderse animar y va a poder ser contenido en una superficie. Pero además va a poder cambiar de manera dinámica de velocidad y pues va a moverse según esa velocidad. ¿Listo? Luego tenemos los zombies, que también heredan de identidad, pero a diferencia del jugador no tienen una velocidad máxima, sino que tienen una vida. Y pueden perseguir a algo, alguna identidad, ¿sí ven? Dice, perseguir una identidad. Al zombie no le interesa si esa identidad es otro zombie, si es la bala, si es un jugador, él simplemente va a perseguir una identidad. ¿Por qué? Porque sabe que las identidades tienen posición. Si ven cómo la programación orientada a objetos nos permite generar una estructura de comportamientos que nosotros podemos aprovechar. Y pues como siempre, aquí ya podemos trabajar con las abstracciones y no con las concreciones como tal. ¿Listo? Y además, los zombies también se especializan en zombies jefe,
que van a tener además de vida, armadura y un tiempo de regeneración de esa armadura. Es decir, cuando nosotros le disparamos a ese zombie, él va a perder armadura antes que vida. Cuando se le acabe la armadura, sí va a empezar a perder vida. Pero si nosotros le dejamos de disparar un rato, la armadura de ese zombie se va a empezar a regenerar. Eso es básicamente lo que está pasando acá. Y para eso sirve ese método de acá, que dice regenerar armadura. ¿Sí ven? Y finalmente va a haber una clase munición tirada, que va a ser la munición que aparece por ahí durante el juego, que va a dar cuenta de una cantidad que se va a generar de manera aleatoria según el método generar cantidad. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes se acuerdan, este diagrama de clases que yo les acabo de explicar es el diagrama de clases del juego que les mostré al final de la clase pasada. ¿Sí ven? Es una traducción directa. ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿O de lo que les acabo de comentar? Ah, listo. Perfecto. Entonces, bueno, aquí continúa la presentación. Usualmente en un videojuego tenemos muchas identidades independientes con un comportamiento igual o parecido. Cada una de estas identidades puede ser una instancia. Podemos estandarizar el comportamiento a través de la herencia. Por eso es que vemos programación orientada a objetos. Ay, bueno, aquí está el diagrama grande. Jaja. Ok, ahora vamos a hablar de las condiciones de fin de partida. Entonces, como el juego corre dentro de un bucle infinito, que está ahí en la primera línea, dice while true, pues entonces nosotros debemos definir cuáles son las condiciones que van a acabar con ese juego. Y ahí es donde viene la pregunta, porque pues antes de empezar a programar juegos, siempre tenemos que empezar diseñándolos. ¿Listo? Y las preguntas son, ¿existen condiciones de victoria? Es decir, ¿nuestro juego se va a acabar en algún momento porque ganamos? Y la otra es, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales nosotros vamos a perder nuestro juego? Entonces, como les decía antes, según el juego que nosotros hagamos, vamos a tener condiciones de victoria o no. ¿Por qué? Porque mi juego puede ser de tipo arcade. Entonces, en ese caso, nunca voy a ganar, sino que voy a simplemente jugar y jugar y jugar y jugar hasta que pierda, hasta que no me den las manos y el juego esté demasiado difícil. Pero entonces voy a poder decirle a mis amigos, oiga, yo duré 20 segundos en este juego, oiga, yo hice 3000 puntos. Por allá como en los 80 antes de que los juegos tuvieran historia, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo termina el juego? Puede ser que acabe cuando recoja todas las monedas. Mi juego se trata de recoger monedas. Puede ser que se acabe cuando pase una meta a lo celeste. Mi juego se trata de llegar a la meta. O puede ser que se acabe cuando mate a todos los enemigos. Un juego en el que hay que matarlos a todos. Estaba pensando tal vez en Doctor Mario, sí, algo así como Doctor Mario. O puede ser que el juego se acabe ya cuando me alcance un enemigo, o cuando pierda yo toda mi vida, o cuando se me acabe el tiempo que tengo para cada partida, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por último, vamos a tener las entradas y las salidas. Entonces, aquí es donde está una diferencia muy importante entre lo que es la programación que habíamos venido haciendo hasta este momento y la programación que vamos a tener en nuestro juego. Y es que en los juegos es muy importante procesar tanto entradas como salidas, ¿cierto? Porque es que nosotros hasta el momento veníamos ahí escribiendo por consola y luego ¡pum! Enter, entonces siempre había un momento en el que pues el programa nos estaba esperando. Nosotros le decimos al programa, yo quiero hacer esto y luego se hace. Pues en los juegos no vamos a tener eso. En los juegos constantemente él va a estar mirando, oiga, está presionando el botón de disparar. Ah, presionó el botón de disparar, entonces yo disparo, ¿cierto? Pero entonces las cosas van a ir pasando y no nos va a esperar hasta que nosotros presionemos el botón de disparar, a menos que yo no sé, sea un tutorial o algo así, ¿cierto? Y pasa exactamente lo mismo con las salidas. Las salidas se van a estar dando de manera constante a medida que van ocurriendo cosas en nuestro juego, ¿cierto? Entonces, miren, ahí dice, son inmediatas y son dinámicas. Cuando yo presiono el botón de derecha, pues entonces el juego va a reaccionar y me va a mandar hacia la derecha. En las consolas siempre va a esperar a que nosotros oprimamos Enter después de presionar un texto. Y pues lo mismo con las salidas. Entonces, nosotros ahora tenemos que enfrentarnos por lo menos
a dos dimensiones, mientras que nosotros en la consola pues simplemente era texto y ya, y lo más grande por lo que nosotros teníamos que preocuparnos era, si estoy imprimiendo tabulado, pues en este caso no, en este caso ya vamos a enfrentarnos a lo que es el color, a lo que es la posición, a lo que son las imágenes, y pues hay que tener en cuenta la salida del audio también. Y para eso son los motores gráficos precisamente. Eh, Como mínimo, los motores gráficos nos van a dar una herramienta para procesar el input y para procesar la salida de gráficas. Entre más complejo sea el motor, más fácil van a ser otras cosas como importar, sí, como importar objetos dentro de nuestro juego o calcular las físicas. Eh, Quiero que tengan, bueno, Pygame. Pygame es un motor gráfico muy, muy básico. ¿Listo, muchachos? Entonces, él nos sirve para representar cosas en 2D. Él nos sirve para conectar nuestros controles, para conectar nuestro teclado y nos sirve para mostrar audio, o sea, para imprimir audio, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que es muy simple. O sea, esto, Pygame, es como, de alguna manera, no sé cómo explicarlo, porque tampoco es que sea como trabajar desde cero, pero pues sí vamos a tener que hacerlo básicamente todos nosotros. Todo lo que es el funcionamiento de nuestro juego, como las físicas, eso lo vamos a tener que hacer nosotros. ¿Listo? Pygame está basado en las bibliotecas SDL que están hechas en C. Y pues nada, hay otros motores muy famosos como son Unity, que también es gratis y también está basado en SDL. ¿Listo? Pero pues si ustedes han utilizado Unity se darán cuenta de que es una cosa completamente diferente. ¿Listo? Aquí les quiero recordar que este curso no es un curso de desarrollo de videojuegos. ¿Listo? Aquí vamos a tener un poco de diversión con eso, pero se trata más de entender la programación que de entender la programación de videojuegos. Porque si ustedes van y descargan Unity o si descargan Unreal, se van a dar cuenta de que no se trata tanto de lo que nosotros estamos viendo en este curso, sino que allá, ok, aquí puedo, no sé, enlazar el peso y entonces él va a caer solo. Sí, sí, ahí nosotros nos tenemos, digamos que esas son herramientas para dar más rienda suelta a nuestra creatividad, mientras que aquí en Pygame sí vamos a tener que trabajar nosotros con las manitas, vamos a tener que ponernos, sí, vamos a tener que ensuciarnos las manos para decir, fue puta, ¿cómo hago que exista gravedad en mi juego? Ah, ¿cómo hago para que cuando las identidades se toquen reboten? Aquí no vamos a tener ayudas para eso, vamos a tener ayudas para mostrarlo y para recibir input y para nada más. ¿Listo? Y pues bueno, como siempre, ahí está el material referencial que pueden ir y revisar. Y, y pues nada, muchachos. Esa es la presentación de videojuegos. Entonces, eh, para resumir, nos interesa que ustedes tengan en cuenta estos factores de acá. Mi bucle va a, sí, mi bucle va a revisar la entrada, va a actualizar a los enemigos, va a revisar la relación que hay entre esos enemigos, va a revisar las condiciones de victoria y de derrota. Eso es. Así es como se tiene que comportar su juego. Y entonces ustedes dirán, ah, pero todos los juegos son así. Pues sí, no sé, puede que todos los juegos sean así, pero pues seguramente habrá juegos que sean mucho más complicados que esto. A mí lo que me interesa es que ustedes simplemente tengan en cuenta esos 4 o 5 factores. ¿Por qué me interesa que lo tengan en cuenta? Porque es que antes de que ustedes se sienten a escribir cualquier cosa, se los van a tener que imaginar. ¿Listo? Esa va a ser la primera tarea que vamos a tener. Entonces, antes de que pase a explicarles eso, les voy a dar un ejemplo de qué es lo que definitivamente no tienen que hacer cuando hagan este proyecto. Y es, voy a llegar aquí y voy a escribir Pygame tutorial juego. Ah, cómo hacer un juego en Pygame. Entonces voy a coger esto, 10 minutos, y me pongo a verlo. Y entonces, listo, este man me va a enseñar a hacer esto y, bueno, este jueguito ya lo puedo utilizar, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo y se lo voy a presentar a esa gente. No van a hacer eso. Otra cosa que tampoco van a hacer es llegar aquí y decir, listo, entonces Tetris en Pygame. Y entonces cogen el primer video que hay por ahí y lo miran y eso es lo que presentan. No, tampoco quiero Space Invaders, ni quiero ningún jueguito de asteroides. No, nada de eso, muchachos. Esta clase, o la tarea que tienen en esta clase, es literalmente imaginarse el juego. Y yo no sé cómo,
tienen que, de nuevo, embarrarse las manos y convertir ese código en juego. Lo que me interesa realmente y la gracia de todo este curso es que ustedes estén en capacidad de abstraer sus ideas, abstraer los comportamientos de su juego, las físicas de su juego y llevarlas a código. Y puede que tal vez no lleguen a tan buen puerto, pero pues me interesa que realmente se sientan orgullosos de decir, mierda, yo entiendo cómo funciona este juego, yo entiendo cómo funciona esto. Verga, ¿cómo hago para que los zombies persigan a mi personaje? Ah, entonces tendré que meterme por allá con raíces cuadradas, tendré que meterme, supongo que será como restar las dos posiciones, cosas por el estilo. Verga, ¿cómo hago para que las vainas reboten? Ah, entonces tendré por allá unos vectores de velocidades, entonces voy a revertir uno de los dos vectores y pues ahí lo que hace es rebotar básicamente, ¿cierto? Ah, parce, yo necesito hacer que aparezcan cosas de manera aleatoria, entonces, yo sé que tengo la posición de mi juego, entonces voy a meter eso dentro de un random, y entonces según estas características voy a hacer estos intervalos y que aparezca ahí, ¿cierto? Eso es realmente lo que me interesa que ustedes puedan hacer, que ustedes puedan coger la idea de su juego y realmente entender cómo funciona. Ahí es donde está la magia. Si entiendo cómo funciona, puedo escribirlo en código. ¿Listo? Y si lo puedo escribir en código, entonces soy la puta, soy genial. ¿Listo? Y eso es lo que quiero que ustedes sientan. ¿Vale? Vamos a revisar un poquito con respecto a eso el juego que, el juego que les dejé ahí en el Drive para que vayan y lo miren. A partir de la otra semana, ah, sí, a partir de la otra semana lo que nosotros vamos a hacer, de hecho vamos a mirar el syllabus. A partir de la otra semana vamos a empezar a mirar, nos vamos a meter simplemente con Python y preparación previa. Pucha, deberíamos de estar viendo esto hoy, pero no, no, es mejor verlo todo de una vez. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué es la clase Surface, vamos a mirar qué es Rect, vamos a mirar procesamiento de entradas, de texto, de gráficos, sonido, sprites, las animaciones y la independencia de cuadros por segundo. Entonces tengan en cuenta estas fechas para que puedan como irse pensando, listo, entonces durante esta semana voy a tener las herramientas para poner la parte gráfica en mi juego. Listo, entonces esta semana me van a enseñar a animar, entonces mientras tanto voy a ir adelantando otros aspectos del juego, ¿listo? La idea es que ustedes puedan ir planteando su proyecto y les recuerdo que ese desarrollo tiene que ser evidente en el documento que van a presentar. ¿Listo? Su entrega no es solamente un juego, su entrega es una bitácora con el juego. Recuerden eso. Y a medida que vayamos viendo esas cosas, vamos a ir viendo los ejemplitos. Entonces, ok, primero los rectángulos, vamos a ver Pong. Listo. Entonces, luego vamos a ver los gráficos, vamos a ver Snake. Listo. Entonces, luego vamos a ver el de Yoshi. Y finalmente vamos a analizar cómo queda el Flappy Bird. ¿Listo? Bueno, volviendo a lo que nos atañe. Entonces, miren, eh, cuando nosotros pensamos este juego, básicamente porque este juego lo hicimos entre tres personas, digamos, esta versión final, sí me senté a hacerla yo a través de despecho, porque el profesor básicamente nos dijo, eso no puede ser un 5 porque no hay dibujitos. Entonces yo dije, no, ni mierda, y me puse a hacer esta versión. Pero nosotros pensamos este juego desde un inicio como un juego de consola. ¿Listo? Entonces la idea del juego era muy sencilla. Nosotros vamos a controlar a un personaje y a medida que vaya pasando el tiempo van a ir apareciendo zombies en pantalla. Entonces tengo que pensar, la posición aleatoria en la que tienen que aparecer esos zombies. Tengo que pensar, ¿cómo voy a hacer para controlar a mi personaje espacialmente? Listo, ¿qué otros requerimientos tengo para el juego? ¿Cómo voy a matar a los zombies? ¿Qué van a hacer los zombies? Entonces dice, el objetivo de los zombies va a ser perseguirme a mí hasta comerme, ¿cierto? Y yo, para defenderme de ellos, les voy a disparar. Podría haberles atacado como una katana o algo así. Entonces ya me siento a decir, ¿cómo hace un zombie para
para perseguirme. Entonces diría, ok, es la posición relativa, es decir, su posición menos la mía. Y además tengo que, ellos tienen, como a través de las matemáticas, algo que durante cada cuadro se acerquen más a mí. O cómo hago para calcular la velocidad que tienen que llevar, es decir, el vector de velocidad que tienen que llevar para acercarse a mí, ¿cierto? Y entonces, a medida que ustedes vayan avanzando, van a ir apareciendo otros requerimientos, como, vale, pero ¿y entonces el escenario? ¿Cómo va a ser el escenario? ¿Cómo voy a hacer para contenerlo todo? Y ahí van a ir apareciendo poquito a poquito, pues las constantes que vemos acá, ¿cierto? Entonces, una vez que ustedes ya tengan en cuenta cómo funciona el juego, ya tengan sus esquemas, ya tengan por allá dibujitos, eso es importante, muchachos. Ustedes van a tener que hacer mock-ups antes de empezar a jugar. ¿Qué es un mock-up? Un mock-up es, quiero que se imaginen que están, mock-up juego, mock-up videojuego. Ver que es que aparecen solo productos. O sea, sí, como esto. Miren, esta persona, esto de acá no es un juego real. ¿Listo? Esta persona tenía una idea para un juego y dijo, yo quiero que mi juego se vea así y ¡pum! Lo planteó. Evidentemente yo no les estoy pidiendo a ustedes que vayan y se manchen las manos con Photoshop y que se vuelvan unos ilustradores profesionales, pero pues sí me gustaría que en una hojita de papel vayan y dibujen, así es como se va a ver el juego. Entonces, aquí va a estar la vida, aquí va a estar, no sé, la posición, bla, 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 más o menos así es como se va a ver el juego, ¿listo? Esa es parte de la primera tarea que van a tener, ¿vale? Pero pues bueno. Entonces, ya cuando todo está planteado, uno ya empieza a decir, lo primero que necesito son mis constantes. ¿Cuáles son mis constantes? En este caso, las constantes son el tamaño de la, perdón, el tamaño de la pantalla, como así marco, como ancho y alto, y una ventana que va a ser la que contenga todo, ¿cierto? No se preocupen por ninguna de estas complejidades de Pygame, eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana, ¿vale? Y entonces aquí ya hablamos, ok, hay límites. Y miren, el resto de los límites se calculan de manera como pseudo automática, ¿cierto? Miren, el ancho menos el límite izquierdo. Entonces, algo que me interesa a mí es que ustedes, pues sí, precisamente traten ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como de esquematizar las cosas para que a partir de los cambios mínimos en las constantes tengan como un cambio en todo el juego, ¿cierto? Si yo aquí cojo y reduzco esto a 10, no solo se me va a quitar el límite de la izquierda, sino que también se me va a reducir el límite de la derecha. Es casi como si estuviera trabajando con márgenes, ¿cierto? Y pues bueno, aquí en esta parte, ya después de que tengo como las variables de entorno, entre comillas, ya empiezo a importar las cosas que necesito. En este caso, pues es la preparación de las imágenes. Entonces, primero voy a cargar mis balas y luego voy a cargar las imágenes del jugador y luego las imágenes de los zombies. Finalmente, voy a cargar los sonidos. Entonces, si ven, me interesa mucho que el código que ustedes presenten al final esté muy bien estructurado y muy bien organizado. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través de la composición de archivos. Entonces, miren este puto desastre de 600 líneas, no me acuerdo cuánto es que es, pero si nosotros vamos y cuando ustedes tengan los ejemplos disponibles, van y miran acá y dicen, ok, código, esto ya es mucho más fácil de abordar, ¿cierto? Ustedes dirán, tengo que cambiar alguna de las imágenes, entonces me voy a meter a, no sé, a pájaro, importaciones, opciones, tuberías, ¿qué es importaciones? Fondo, a rutas. Entonces ustedes dicen, claro, es que todas las rutas, todo lo que está dentro de mi computador está allá dentro de ese módulo rutas. O necesito cambiar como la velocidad a la que caen las cosas, entonces ya sé, me voy a meter en el módulo de opciones, ¿cierto? O dicen, marica, estoy teniendo un problema únicamente con el pájaro, entonces me voy a meter al módulo del pájaro. ¿Sí ven? A través de esta esquematización, de esta estructuración, es muchísimo más fácil depurar el código. Quiero que se graben eso, ya lo digo siempre porque es importante. Ustedes van a trabajar mucho más tiempo leyendo el código de otro hijo de puta que escribiéndolo. ¿Listo? Entonces, por lo menos, deberían como tener la cortesía de ser lo más organizados posibles. Y asimismo, seguramente en 2 años, ustedes van a coger su código
y tienen que estar en capacidad de leerlo otra vez. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchas veces es muy importante que esquematicen su código bien. Volviendo, hablamos de constantes de identidades, entonces tenemos el máximo de zombies que pueden que aparecer, la distancia predeterminada de los zombies y de los jefes. Esto quiere decir que no pueden aparecer zombies a menos de 300 de ustedes, ¿listo? Por ejemplo. Y ya, aquí aparece nuestra primera clase. Entonces dice la clase de identidad. Miren que aquí yo no utilizo docstrings porque en ese tiempo no sabía qué eran. Ustedes sí saben qué es, listo. Entonces espero que documenten bien su documento. Entonces dice la identidad contiene las propiedades y funciones básicas de todas las identidades en pantalla. Ok, entonces todos van a tener sprites, todos van a tener eh, index, es en donde estamos parados, y pointer, no tengo ni verga idea de qué es. Vamos a mirar en dónde aparece. Sprites pointer es 1, sprites pointer es 3. Ciclar sprites. Pointer y index. ¿Cuál será la diferencia entre pointer y index? Yo creo que esto es como lo estoy infiriendo, ¿no? Y es que sprite pointer se va a modificar por fuera por fuera de los métodos. O sea, nosotros vamos a trabajar con sprites pointer para decir, nuestro programa debería estar haciendo esto. Y dentro de Ciclar Sprites vamos a trabajar directamente con el índice de los sprites, ¿sí? Están separados de esa manera, ¿vale? Bueno, va a tener también orientación. Este espejo es porque pues nuestros modelos tienen que darse la vuelta según si caminan hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿cierto? Y ya empezamos a ver métodos como generar posición. Va a aparecer de manera aleatoria en algún lugar. Entonces miren cómo funciona. Dice self.x. Self, recuerden que quiere decir el mismo. Bueno, vamos a empezar creando una semilla nueva aleatoria para ser lo más pseudo aleatorio posible. Y vamos a escoger un rango entre el límite izquierdo y el límite derecho. Y miren que le restamos hit ancho. ¿Qué es hit ancho? Ustedes no se van a tener que meter con esto, pero pues yo básicamente estaba haciendo el hitbox a través de números. ¿Por qué ustedes no se tienen que meter con esto? Porque yo les voy a enseñar a utilizar rectángulos. ¿Listo? Los rectángulos, bueno, ya lo vamos a ver la otra semana. Por el momento solo sepan que a través de rectángulos se van a simplificar la vida y no van a tener que trabajar con esta porquería de variables como yo. ¿Listo? Y dice, si la distancia entre identidad es una identidad que pasa por parámetro, cualquier identidad, sea un zombie, sea otra cosa, sean unas balas, no importa, y yo es mayor a la distancia que nos están diciendo, que predeterminadamente es distancia predeterminada, entonces vamos a hacer un break. Es decir, esto se va a hacer una y otra vez hasta que se cumpla esto. ¿Sí ven? Básicamente eso es lo que quiere decir. Entonces, de esa manera nos aseguramos que haya como entre yo y los zombies, o bueno, más bien entre los zombies y yo, porque como esto es para identidad, seguramente lo que van a utilizar esto van a ser los zombies y el parámetro que va a pasar es la identidad. Entonces, el zombie va a ir escogiendo posiciones antes de aparecer. Y cuando encuentre una que cumpla esta condición, es decir, que está suficientemente lejos, ahí sí se va a salir del bucle y va a aparecer, ¿cierto? Eh, pues dibujar es simplemente voy a coger el sprite que me están pasando. Y pues aquí hay unas vainas raritas, porque básicamente sprite es, o sea, vamos a coger self.sprites, están por allá guardados, y cada vez que los vayamos a utilizar, pues los vamos a manipular, según la orientación que tengamos, ¿sí ven? Lo que dice acá. Y si hay espejo, pues entonces vamos a modificarlo según el espejo. Miren que esto está lleno así de un montón de constantes, como, esto, verga, saben que yo les dije ahorita que Pygame no facilitaba tanto la vida, pero pues la verdad es que sí. Menos mal aprendí a utilizar sprites, aprendí a utilizar rects, porque trabajar así es una mierda, así como está acá. Entonces, pues sí, muchachos, espero que ustedes entiendan lo que está pasando acá, como para qué son estas constantes, pero pues que sepan que es complicarse la vida. Es complicarse la vida de una manera completamente innecesaria. ¿Listo?
Ciclar sprites es la animación. Entonces, la animación es como uno de los temas más complicados que vamos a ver, porque pues es que es un poquito, no es que sea difícil, no es que sea difícil, sino que es muy, toca hacerlo. Si me hago entender, es muy harto de hacer y tiene como una forma muy específica de hacerse, pero pues bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Rect, olviden eso, son y lo miren porque eh, vamos a aprender realmente cómo funcionan los rects. Es decir, yo aquí no sabía utilizar el objeto rect de Python, ¿listo? Digo de Pygame. Entonces, miren, aumentar la velocidad y según el nivel, dice, velocidad es igual a velocidad más eh, velocidad original por nivel sobre 4. ¿Sí ven? Esto es simplemente una formulita que me inventé para calcular una velocidad según un nivel. Entonces, miren, aquí hay una cosa que me parece muy interesante, que es a mí me parece que aquí es donde está la magia de todo este asunto. Esto que yo hice acá se puede hacer de mil formas diferentes y puede que Gregorio lo haga de manera diferente a la que Juan Pablo lo haga, a la que lo haga David o a la que la haga Diego. Pero pues estamos cumpliendo un objetivo, pero todos a través de nuestras propias entendimientos de lo que es el código podemos crear nuestras propias soluciones. Y a mí eso me parece tan lindo. En fin, esto sí es muy sencillo, miren. Si nos pasamos del límite, entonces nos vamos a devolver. Eso es lo que dice acá. Y mientras nos estemos pasando del límite, pues nos vamos a devolver. Y así es como vamos a contener a nuestro objeto dentro de los límites. Listo, terminamos identidad. Y ahora tenemos la bala. Entonces, comenzamos con el constructor, donde vamos a tener la identidad de dónde salió, es decir, el objeto que disparó, y vamos a tener eh, la dirección en la que sale disparado. Que eso coincidirá con la última dirección a la que estaba mirando el objeto que lo está disparando, es decir, el jugador. Em, entonces, miren, como siempre, lo primero que hace es, voy a llamar al constructor de super. Y luego voy a coger del canal uno. Esto, ustedes pueden ir y mirarlo, pues, pero es como muy complicado. O sea, bueno, eso sonó medio pedante. Esto es más complicado de lo que debería ser, es lo que quiero decir. Cuando nosotros veamos sonido por allá en 3 semanas, vamos a ver que en vez de trabajar con los canales directamente, podemos trabajar con los sonidos, que es muchísimo más cómodo, ¿listo? Porque a través de los canales vamos a tener unas limitaciones, que es básicamente el número de canales que tenemos, pero pues ya lo vamos a ver dentro de 2 semanas. ¿Listo? Lo importante es que cuando se instancia una bala, suena el sonido de disparo. Eso es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Y dentro de los sprites vamos a coger el de bala. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan que por allá arriba nosotros cargamos todas las imágenes? Pues lo que está pasando acá. Vamos a crear la lista para este en particular y ese sprite lo vamos a coger. Luego definimos una velocidad original, que es 30, creo que eso no debería cambiar, o no sé, y una velocidad actual, que no tiene que ver con la velocidad original. ¿Sí ven? O sea, la idea es que nosotros vamos a tener siempre en cuenta dónde empezamos, pero vamos a trabajar con la velocidad. Eso en este programa. Ya van a ver que las cosas se facilitan mucho más. O bueno, pueden ser mucho más sencillas. Y qué desastre esta mierda. Acá hay como 1000 líneas más de las que debería haber. Según la dirección del disparo, entonces vamos a hacer una orientación. Miren que esto está en grados. 80, 90, 270. Eh, aquí ni siquiera hay orientación. Supongo que es porque como el predefinido, o sea, será cero. Aquí orientación será cero, supongo. Y pues según cada caso le vamos a dar una velocidad y un hit ancho. ¿Se acuerdan? Esto de acá es porque, ¿se acuerdan que yo les comenté? Ese código está súper repetido, qué porquería. Pero pues sí, miren, si es hacia arriba o hacia abajo, entonces el hit alto es el que va a tener la velocidad. ¿Se acuerdan que les comenté que cuando pasaba un zombie era posible que no colisionaran, entonces que había que darle como una cola por donde había pasado? Pues eso se está controlando justamente a través de este self velocidad. Em, y por último, pues avanzar. Según la dirección en la que vaya, pues le vamos a sumar o le vamos a restar la velocidad a X o a Y. Los límites pues ya estaban. Y ahora el personaje. Entonces miren que toda esta vuelta de acá, todo esto de aquí, en teoría, va siendo más o menos lo mismo. Miren que el personaje sí va a tener un montón de sprites. Donde vamos a necesitar el,
el char front steel, pues ahí, tenía una mala maña antes que era escribir las cosas en inglés, no sé por qué, pero pues básicamente aquí dice el personaje al frente quietico, personaje al frente caminando, pero el sprite uno, personaje al frente caminando, pero el sprite 2, personaje mirando hacia atrás, quietico, y caminando uno y 2. Y el cálculo de velocidad. Eh, ay, ¿por qué habré desactivado esto? Ah, bueno, porque ahora lo utilizo diferente. Entonces, miren, hay una aceleración X y una aceleración Y. Y por último, un frame. Esto que dice frame no es, creo que ese es un nombre engañoso. Yo estoy casi seguro de que se refiere al tiempo que pasó entre frames. Es decir, aquí estamos hablando de un delta tiempo, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de independencia de cuadros por segundo. Pero pues básicamente nos vamos a coger la aceleración y el tiempo que pasó desde el último frame y se lo vamos a sumar a la velocidad. Así es como vamos a hacer el cálculo nuevo de la velocidad, ¿sí ven? Y ya, la velocidad es, joder, esto es como demasiado arcaico, qué raro, hacía rato no me sentaba realmente a mirar qué pendejada estaba haciendo. Entonces, vamos a coger unos cuadros por segundo y vamos a mirar, esto yo me imagino que son booleanos, aquí debería decir bool, algo así. Pero pues ya veremos si qué tan cierto es eso. Y entonces vamos a decir, un frame es uno sobre los cuadros por segundo que nos están pasando. Y el tiempo es los cuadros por segundo sobre 400. ¿Por qué? La verdad no tengo ni idea. Haría un falta un comentario para explicar esta lógica de acá, porque esto en particular está muy raro. Esto yo no sé qué carajo quiera decir, pero pues bueno. Ah, miren que esto de frame es el tiempo, ¿no? Es el mismo delta tiempo que estábamos trabajando arriba. ¿Por qué? Porque los cuadros por segundo son... ¿Dónde está mi bloc de notas? Cuando nosotros hablamos de FPS, estamos hablando precisamente de cuadros sobre segundos, ¿cierto? Entonces cuando yo cojo aquí y digo frame es igual a 1/FPS, lo que estoy haciendo es, si esto es un 60 y esto es un 1, pues entonces estoy cogiendo la distancia de un solo cuadro. Pero que tengan en cuenta que esto va a ser tiempo. O bueno, más bien, la unidad de esta variable frame va a quedar en segundos, ¿cierto? Nos está diciendo el tiempo que nos toma de un solo cuadro. Eso es lo que está haciendo esta asignación de acá. Y miren, la aceleración para detenerse, gracias por explicarlo, es nuestra velocidad, la vamos a dividir entre el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Tiempo es FPS sobre 400. ¿Pero por qué sobre 400? Eso está muy raro. A mí se me hace que este 400 es como una especie de constante que yo calculé en algún momento de lo que debería tomar algo relacionado con 60 cuadros por segundo. La verdad, no lo sé. O de pronto lo hice al tanteo. ¿Saben que estoy comenzando a pensar que esto está hecho al tanteo? Lo probaba y lo modificaba. Lo probaba y lo modificaba. Pero pues bueno, el punto es que vamos a irle restando a la velocidad. ¿Qué ansiedad que? Ah, pues sí, sí, por eso es que les digo, ustedes van a leer más el código de lo que lo van a escribir. Entonces siempre tienen que asegurarse de que sea claro. Yo creo que lo que está pasando aquí es eso. Yo iba probando, iba mirando si me gustaba. Entonces lo iba modificando y lo iba modificando hasta que llegué a una desaceleración que me pareció bien. Eh, pero pues volvemos a lo mismo de antes. Así sea de manera arcaica, yo tenía una idea y escribí un código y lo fui modificando hasta que me salió. Lo ideal es que no hagan eso. Ya, yo voy a tratar de guiarlos por el camino correcto con los ejemplos que vayamos haciendo, ¿listo? Entonces, ustedes por el momento solo concéntrense en ir pensando la idea de su juego. ¿Qué hora es? Ah, bueno, tenemos 40 minutos, podemos gastarle un poquito más de tiempo a esta mierda. Entonces, moverse, dice, si izquierda y no derecha, miren, aquí pude haber colocado más bien, como, ¿se acuerdan que Diego siempre preguntaba para qué servían los operadores binarios? Bueno, esta podría ser un buen uso de ellos. Y así, verga, no tendría que meterme con cada uno de los casos. Pero pues bueno,
Simplemente aquí voy a desacelerar en una posición y voy a cuadrar si estoy mirando hacia la izquierda o hacia la derecha a través del espejo, ¿cierto? A través del espejo. ¿Ustedes han leído ese libro? En fin. No mirando arriba, entonces también vamos a trabajar. Miren que Sprites Index, acá hay un error. O sea, si nosotros no hubiéramos leído lo de antes, no sabríamos qué es lo que está pasando aquí. Y es que Sprites Index, cuando hablamos del 3, ¿se acuerdan que cuando cargamos los sprites, los cargamos en un orden que era primero quieto y mirando al frente, luego quieto y caminando uno y luego quieto y caminando dos. Y por último era luego quieto y mirando hacia arriba. Pues eso es justamente lo que está pasando acá. Nos estamos refiriendo al número dentro de esa lista. Debe haber alguna forma en la que eso sea un poquito más claro de ver. Tal vez con un método como voltear hacia arriba o ese tipo de cosas. Pero pues eso es lo que está pasando acá. Simplemente estamos cambiando al índice 3 que era el que contenía esa imagen del sprite quieto y mirando hacia arriba. Em, Ahora sí. Es decir, esta imagen de acá. Sí. Entonces, si ven, lo que el programa está haciendo ahí es que cuando el jugador oprime hacia arriba, simplemente pone esta imagen. Porque está dando la espalda. So if you really wanna go. Entonces, todo esto es. Vamos que todo esto es un poquito más obvio y da un poco de pereza explicarlo. Entonces, miren, dice, pone techo a la velocidad máxima. Bueno, esta es una parte un poco interesante, aunque son como 8 líneas más de las que deberían. Pero pues miren, dice, si self velocidad de x es mayor a velocidad máxima, entonces vamos a caparla. Entonces, yo como eso. Vamos a hacer lo mismo con todas las velocidades. Yo les voy a enseñar cuando estemos hablando de los sprites. Hay una cosa que se llama un vector 2 dentro de Python, vector 2. Y pues el vector es un vector. Suena redundante, pero pues es que sí, es un vector al que le podemos calcular la norma, le podemos calcular el ángulo y todo ese tipo de cosas. Y a través de ese vector nosotros nos podemos facilitar muchísimo este trabajo de acá. ¿Listo? Eso convierte estas 10 líneas en 2 como mucho. Listo, entonces, ahora vamos a mirar qué es lo que hacen los zombies. Entonces, los zombies, como siempre, van y se generan. Tiempo de regeneración, yo no sé esto qué sea. eh, a mí se me hace que esto es para los zombies. Entonces, no debería estar definido acá. Sí, miren, armadura original 2 bla, bla, bla. Esto debería estar definido dentro del zombie jefe y no acá, ¿vale? Esto es lo del zombie jefe, la armadura y el tiempo que le toma regenerar armadura. Entonces, miren, aquí, esta es la parte que yo quería ver de verdad. Decíamos, nuestros zombies tienen que perseguir al jugador. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que hacemos es calcular la diferencia. Entonces, miren, diferencia en X es la identidad que me pasaron por parámetro en X y en Y, y le vamos a restar nuestra propia identidad en X y en Y. Entonces, vamos a tener simplemente la diferencia, es decir, la distancia que hay entre los dos, ¿cierto? Y ahora dice, ¿cómo hago para calcularme, para desplazarme entre cada eje? Y esto lo vamos a hacer por trigonometría. Entonces, miren, vamos a declarar un ángulo teta y decimos, si la diferencia en x es 0, entonces teta va a ser 90. Y si no, entonces vamos a hacerlo sacando arco tangente de la diferencia entre y x. ¿Por qué nosotros estamos haciendo este caso especial de acá? Porque recuerden que la tangente de 90 no existe, tiende a infinito. Entonces, para no tener un error de cálculo, ahí vamos a mirar directamente si teta debería ser 90. ¿Sí ven? Y listo. Y finalmente la velocidad en X y en Y se la vamos a dar según el coseno y el seno de teta que sacamos. ¿Sí ven? Es bastante sencillo. Eh, Aquí lo único que me conflictúa un poquito es que velocidad tendría que ser como un número. Sí, es una constante, ¿no? Ah, bueno, sí, porque entonces cuando nosotros cojamos y saquemos la norma de velocidad, bueno, de velocidad X y velocidad Y, eso nos tendría que dar velocidad, porque lo estamos sacando pues a partir de trigonometría, ¿no? Y listo, es tan sencillo como eso, ¿sí ven? Si nosotros hacemos este cálculo trigonométrico, ya le estamos diciendo al zombie, según la velocidad, exactamente en qué dirección se tiene que mover para perseguir a nuestro personaje.
Y bueno, si alejarse, entonces vamos a invertir esas velocidades. Es decir, se va a mover en la dirección contraria. Listo. Y ahora vamos a aplicar ese movimiento. Entonces dice, si la identidad en X está a la... Bueno, sí, aquí básicamente lo que dice es que si la identidad que estamos persiguiendo está a la izquierda de nuestra identidad y no es alejarse, entonces vamos a cambiar el espejo. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque pues si nos estamos moviendo hacia allá, pues vamos a tener un dibujito. Eso es un zombie. Y si nos estamos moviendo hacia allá, pues entonces vamos a tener que revertir ese dibujito. Eso es lo que está pasando ahí. Am, y es exactamente lo mismo. Entonces, no mirando arriba, entonces si mirando arriba, sprite 3. ¿Sí ven? Lo mismo que habíamos hecho con el personaje principal, eso es para dar la espalda. Y listo, finalmente, después de que calculamos la posición, vamos a decirle generar armadura y ciclar sprites. Y generar armadura lo único que va a hacer es, va a tener verga, esto, uy, joder. No se copien de esto, por favor. Esto es increíblemente rudimentario. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es guardar el tiempo en el que estamos en este momento y lo vamos a convertir a entero. Y si el tiempo en el que estamos ahora y el tiempo de regeneración es mayor a 1000, ahora menos tiempo de regeneración mayor a 1000. ¿Por qué mayor a 1000? Ah, bueno, pues 1000 es el tiempo que tiene que pasar. Entonces, tiempo regeneración es la última vez que se regeneró. ¿Sí ven? Aquí lo que estamos diciendo es el ahora y la última vez que se regeneró. Entonces vamos a sacar la diferencia entre las dos cosas. Y cuando esa diferencia sea mayor a 1000, que se me hace que es un segundo, debe estar en milisegundos esto. La verdad, no lo sé. Eh, entonces, si la armadura es menor a la armadura original, la vamos a aumentar. Eso es lo que está pasando para regenerar armadura, ¿sí ven? Y pues nada, si ven que esto es pura lógica y es lo que me interesa que realmente hagan. Ustedes dijeron, o bueno, yo dije en ese momento, el zombie tiene que regenerarse, pero no se puede estar regenerando siempre, tiene que pasar un tiempo. Y luego de que se regenere, tiene que regenerarse mientras tenga el mínimo de la armadura que debería tener. Y eso es justamente lo que está pasando aquí en código. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues guardando el tiempo en el que estamos en este momento, comparándolo con la última vez que se regeneró, cuando sea mayor a un segundo, entonces, si la armadura es menor a la armadura que debería tener, vamos a aumentar esa armadura. ¿Ya ven? Y dibujar. Uf, puta, que es toda esta mierda. Hay un método, hay un método que hace esto. Esto podríamos ignorarlo completamente porque hay un método que hace esto. Pero, ok, miren, es porque estamos dibujando la barra. Una de las cosas que me hizo sentir más orgulloso de mí mismo cuando yo hice esta cosa fue precisamente poder dibujar la barra de vida. Entonces, miren, vamos a comenzar con el ancho de la vida, que va a ser la vida por el espacio que debería ocupar. Miren, ¿y cuál es el espacio que debería ocupar? Debería ser el doble de el hit ancho, o sea, del hitbox, el ancho del hitbox, el doble de eso, ¿sí ven? Y offset es simplemente cuánto hay que correrlo para que esté centrado. Esto de acá lo hice yo creo que al tanteo. No hagan las cosas al tanteo, no es chévere. Es mejor que se sienten a sacar una función matemática. Y pues miren, entonces aquí esto es una regla de tres simple. Entonces decimos, vamos a plantear la regla de tres. Estamos multiplicando y dividiendo. Eso quiere decir que los valores contrarios son este y este. Entonces, este por este sobre este me va a dar este. Entonces, eso quiere decir que el total es el espacio. Y vida más vida armadura es lo que tenemos. Básicamente la regla de tres queda vida más armadura y eso nos va a llevar al espacio. Entonces, nosotros tenemos la vida actual y lo que estamos tratando de calcular es cuánto espacio ocupa esa vida actual. ¿Sí ven? Esa es la regla de tres que se está calculando acá. Y luego decimos, la barra vacía va a ser un nuevo rectángulo que va a tener los parámetros de estos son, primero, vamos a mirar, porque no recuerdo del todo.
Es que sé que es el tamaño y la posición. Sí, miren, entonces offset menos 2 va a ser la posición inicial a la izquierda y self menos offset punto 6, es decir, la posición hacia arriba. Entonces esto es, ¿dónde va a estar la esquina superior izquierda? Sí, esquina superior izquierda. Y esto va a ser el tamaño de ese rectángulo. Dice espacio más 2, es decir, los píxeles que va a tener como de margen, y 5 que va a ser el alto. Eso es lo que está pasando acá. Y luego la barra de vida va a ser, pero creo que va a empezar en la misma posición, pero sin los márgenes que le estamos dando acá, y va a tener el ancho de vida que calculamos, ¿sí ven? Y 3, ahí está también el margen. Si antes era 5, pues ahora va a ser 3. Y listo. Y por último, pues la barra de armadura se va a hacer en la posición donde está ese ancho de vida, ¿sí ven? Ajá, sí, va a empezar justo después de eso, y va a funcionar exactamente igual. Entonces, si ven cómo a partir de código puro, rudo, ahí, pues no es bajo nivel, pero pues sí es código puro, se consigue una barra de vida. Entonces, estas líneas de acá, básicamente lo que están haciendo es decir, voy a tener un ancho original, y con ese ancho original voy a dibujar un rectángulo, ¿cierto? Voy a dibujar un rectángulo. ¿Dónde está el rectángulo acá? Listo. Y ahora, allá arriba calcularon por regla de 3, la regla de 3 que vimos aquí, cuánto de esa vida debería estar llena, ¿cierto? Y entonces voy a rellenar esa vida. Me están diciendo que me pare justo acá, pero un píxel abajo y un píxel abajo, y dibuje a partir de este punto una línea del tamaño de esa barra de vida que calcularon antes. Y finalmente, para poner la barra de armadura, digamos con azulito, me voy a parar justo después, ¿si ven? Aquí dice más ancho vida, justo después de donde se dibujó esa línea y voy a dibujar la otra línea. ¿Sí ven? Esto de acá es lo que está pasando aquí. Entonces, si ven como comunicarse con la imagen se hace a partir de puro código y como a partir de matemáticas nosotros traducimos esas matemáticas en lo que queremos hacer. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan con sus programas, que realmente se sienten a decir, este es mi objetivo y lo voy a convertir en código. Y pues bueno, aquí simplemente se están dibujando. ¿Qué hace el jefe? No hace nada de especial, miren, lo único que estamos cambiando son los atributos, pero los métodos los definimos arriba. Listo. Y por último, la munición tirada. Entonces la munición tirada es, ¿qué hora es? Las y media, ok. La munición tirada simplemente va a generar una cantidad aleatoria, no hay mucho que ver ahí. Y eh, si cantidad es non, cantidad generada, porque cantidad generada sería non. Ah, ok, porque nosotros podemos decirle, oiga, lo quiero con esta cantidad. Y si es non, entonces vamos a generarla aleatoriamente. Y ya. Em, Miren, esto de acá evítenlo, por favor. Este número, o sea, yo tendría que venir hasta acá y cambiarlo, en vez de ponerlo por allá como en mi módulo de opciones, ¿cierto? Haría algo así como cantidad por defecto, que va a ser 10. Y entonces aquí yo podría venir y cambiar cantidad por defecto, ¿sí ven? Y así pues me facilito no estar saltando entre cosas si quiero cambiar pues sí, las opciones del programa. Y bueno, eso es todo con respecto a la munición. Listo, y entonces ahora aquí viene ya el bucle de ejecución. Dice, terminar ejecución, false. O al no terminar en ejecución, entonces quiere decir, mientras que, básicamente mientras haya que seguir. Mientras haya que seguir, pues vamos a seguir. Entonces empezamos. Vamos a reproducir la música con un loop infinito, eso es lo que dice ahí. Y vamos a decir el juego está corriendo. Una variable, juego corriendo. Vamos a decir el límite de cuadros por segundo es 60. Pues, todo esto debería tenerlo por allá en otro módulo, no importa. Vamos a empezar un clock. El clock es un objeto que vamos a utilizar en Pygame precisamente para controlar el tiempo. Lo vamos a ver la otra semana. Y vamos a importar una fuente, Calibri Bold. Esto debería ser Comic Sans, pero pues bueno. Y presionando espacio es una variable y dejar bucle, false. Entonces, variables del juego, los puntos que llevamos, los niveles, la munición que tenemos encima y la dirección del disparo. Ok. Por último, el high score.
que me imagino que va a tener un valor que se va a actualizar cuando pues esto lo actualice, cuando esto llegue, ¿cierto? Miren, lo primero que vamos a hacer es cargar el archivo del highscore. Dice archivo shelf.open highscore. Highscore es igual a int de archivo highscore. Archivo highscore. Ok, entonces estamos guardando un objeto. Esto es como la serialización en Java, es lo que está pasando. Y después de que guardamos ese highscore, vamos a cerrar el archivo. Instanciamos las identidades. Primero un jugador y luego una munición que se va a iniciar en la posición 00, que es lo que es esto. Cantidad. Ah, ok. Entonces si dice non, quiere decir que tiene que ser aleatoria, ¿cierto? Y por último, la distancia, o bueno, más bien el jugador que tiene que evitar. Y por último, vamos a hacer una lista con el jugador y la munición del suelo. Entonces, primero vamos a definir una función dibujar pantalla. Voy a repetirlo, como lo digo siempre, todo esto es demasiado rudimentario. Yo les voy a enseñar a hacer estas cosas mucho mejor. ¿Listo? Pero pues bueno, sigamos leyendo la porquería que hice. Dice, primero ventana.bleed, es decir, vamos a dibujar en la ventana el background. Es una imagen que cargamos arriba en la posición 00. Vamos a aprender este método la otra semana también, creo. Sí, la otra semana. Listo. Entonces, mostrar puntos va a ser esto es un texto, esto también es un texto, esto también es un texto y esto también es un texto. Miren, le estamos pidiendo a la fuente que declaramos arriba que renderice este texto de acá. Y eso nos devuelve una superficie que tiene ese texto. ¿Listo? Y simplemente vamos a dibujar eso pues, en las posiciones que tenemos que dibujarlo. ¿Sí? Entonces le decimos a la ventana que dibuje nuestros puntos, nuestra munición, nuestro nivel y nuestro high score. Esto de acá es lo que dibuja la UI, de alguna manera. No, mano, yo tengo autoestima. Precisamente porque tengo autoestima sé que esto es una basura. Ahora soy mucho mejor. Bueno, entonces, identidades, sort, miren. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto de acá porque la idea es que a medida que nuestro juego se vaya llenando de zombies, esto resuelve un problema bien interesante. A medida que nuestro juego se vaya llenando de zombies, espérense, a ver, ¿dónde puedo? El rectángulo, ¿dónde está? Rectángulo, ahí cambio el color acá, ¿cierto? Listo. Entonces, a ver, entonces, a medida que el juego se vaya a ir llenando de zombies, nosotros vamos a tener que dibujar esos zombies en pantalla y ellos se van a ir moviendo, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para asegurarnos de que los zombies que están abajo no se dibujan encima de los zombies que están arriba? Que nosotros podríamos tener algo así. ¿Por qué no se dibuja relleno? Ah, es que es este. Listo, ya. Así que puedo cambiar esto. No, no puedo. A medida que nosotros vayamos dibujando los zombies, puede ser que los zombies que están más arriba, que digamos espacialmente se supone que deberían estar detrás, se dibujen encima de los zombies que están abajo, lo cual sería un problema, ¿cierto? El comportamiento esperado es que entre más abajo en la posición Y estén nuestros zombies, se dibujen después. ¿Sí ven? Se supone que este zombie verde moco está detrás del zombie azul. Entonces tendría que dibujarse después del zombie verde moco el zombie azul, justo como está acá. ¿Cómo hacemos para garantizar eso? Pues lo que vamos a hacer es ordenar la lista. Por eso es que está pasando esto. Entonces decimos, por favor, identidades, organízalas según el atributo que todas las identidades tienen, que es Y. Entonces él va a coger allá internamente y va a coger, bueno, primero todos los de 0, luego todos los de 1, luego todos los de 2. Y así, en el momento en el que nosotros dibujemos nuestros zombies, él va a ir uno a uno dibujándolos. Entonces, entre más arriba esté el zombie, primero lo va a dibujar. Eso es lo que está pasando ahí. Esto yo creo que es lo que más se come de este juego. Porque cada frame tiene que dibujar a los zombies, que tiene que reorganizar a los zombies. Entonces eso debe costar bastante procesamiento. Listo. Y ya que los zombies están organizados, ahora sí podemos decir, mostrar hit, esta es una variable que yo hice de depuración. Si yo primo true, acá, o sea, si yo escribiera aquí true, lo que el programa va a hacer es dibujar los recuadros de hitbox. Digámosle que false, eso no importa. Y luego va a coger para cada i dentro de la lista de identidades, lo va a dibujar.
y pues según si vamos a mostrar el hit o no. Eso es lo que pasa. Y finalmente, ¿cuál es la palabra que estoy buscando ahora? La pantalla de derrota. Entonces, primero vamos a imprimir un texto que dice perdiste, un texto que dice el puntaje final y un texto que dice presionar enter para continuar. Y vamos a dibujar todo eso en la pantalla. Eso es lo que está pasando. Miren, bleed, bleed, bleed. Y listo. Y por último, presionar enter. Ah, bueno, esto es parte de la misma instrucción. Y listo, por último, pygame.display.update. Básicamente eso es todo lo que dice Pygame. Pygame, ya cambié la pantalla, por favor, dibújela. Listo. Y ahora el bucle del juego corriendo. Entonces, miren, lo primero que va a hacer el reloj es tick, es decir, espera y cuando pase el tiempo que se supone que tiene que pasar, continúa la ejecución. Y así sucesivamente. Lo vamos a ver la otra semana, me parece. Sí, la otra semana. Listo, entonces ahora dice, termina la ejecución y esto de acá, no se preocupen por esto, es lo que se llama un bucle de eventos, también lo vamos a ver la otra semana, pero pues básicamente el resumen es que Pygame tiene un montón de cosas que pasan por dentro de él, se llaman eventos. Entonces, nosotros podemos, a través de esta función get, podemos mirar cuáles son los objetos que han pasado y iterar sobre cada evento y mirar qué es lo que pasa. Este aquí en particular dice, si el evento es cerrar, pues entonces vamos a terminar el juego. Listo. Entonces vamos a guardar el input. Miren, get pressed quiere decir estamos guardando el input. Y miren, les voy a enseñar a utilizar esto, me parece que dentro de 2 semanas. La verdad no lo recuerdo muy bien. Pero pues básicamente aquí estamos diciendo, miren, tecla son todas las teclas que están presionadas. Y esto de aquí es un diccionario. Entonces podemos decirle, por favor, mire si la tecla izquierda está presionada. Nos va a volver un booleano. Lo mismo con arriba, con izquierda y con derecha. Y pues se mueve. Si ven jugador.moverse, ya vimos ese método. Listo, y ahora, disparar la bala presionando espacio obliga al jugador a soltar espacio antes de disparar. Entonces, miren, dice, si la tecla que se está presionando es pues la tecla de espacio y la munición es mayor a cero y no se está presionando el espacio, es decir, hay que soltar el espacio antes de que se dispare, porque miren, dice presionando espacio false. ¿Sí ven? Son las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, dentro de identidades vamos a meter una bala. ¿Sí ven? Vamos a construir una nueva bala que sale desde el jugador en la dirección del disparo. Y miren que la dirección del disparo se da según la dirección a la que se estaba moviendo el jugador. ¿Sí ven? Así es como funciona eso. Y listo, reducimos la munición en uno y pues decimos que se está presionando el espacio. Eso es. Entonces, miren, esta variable de acá, esta tiene que tener un nombre porque se utiliza un montón. Y es que a través de una variable booleana, nosotros podemos garantizar que un evento se ejecute una vez a pesar de que se llame múltiples veces. Entonces, miren, la primera vez de todas que se llama el evento, vamos a coger esa variable booleana y le vamos a decir que true. Y luego ese evento no se va a repetir hasta que la variable sea falsa otra vez. ¿Y cuándo es falso otra vez? Cuando se deja de repetir el evento. ¿Sí ven? Ahí aparece otra vez false. Y entonces la próxima vez que presionemos otra vez, bueno, que se llame otra vez el evento, en este caso que se presione el espacio, solo la primera vez se va a ejecutar otra vez, que es porque espacio es false. ¿Sí ven? No sé cómo se llame eso, pero pues eso se utiliza bastante. Y finalmente, estos son un montón de teclitas de debugueo que yo tengo. Entonces, si se presiona acá, entonces vamos si se presiona Z, entonces vamos a spawnear un zombie. Si se presiona B, vamos a spawnear un jefe. Si se presiona M, vamos a generar una posición, una munición nueva. Y si se presiona E, entonces vamos a limpiarlo todo. Este de aquí es el Slice Operator. Pucha, yo al final les prometí que iba a hacer un video de eso y no lo hice. Lo voy a hacer porque pues es bastante útil. ¿Listo? Pues básicamente lo que estamos haciendo aquí es, estamos asignando otra vez la lista. Y dice, para ahí en identidades, entonces pues ya saben, esto es una lista por comprensión. Dice, si no es instancia de zombie, lo vamos a matar. Eso es lo que está pasando. Ah, bueno, sí, si es instancia de zombie, no lo vamos a cargar. Es lo que está pasando, perdonen. Y por último, pues los cálculos. Entonces, para cada identidad, si es un zombie, entonces vamos a perseguir al jugador. Eh, y si es instancia de la bala, entonces va a avanzar. Entonces, miren, dense cuenta aquí de que esto es un mal uso de la herencia de la que les estaba hablando desde antes. Nosotros podríamos borrar toda esta mierda de acá,
Esperamos meter perseguir, esperamos meter avanzar, todo dentro de un único comportamiento que sería y punto actualizar. Y así nos ahorraríamos este bucle. Y además, miren todo el procesamiento que estamos utilizando acá, porque aquí vamos a recorrer toda la lista. Y además de que recorremos toda la lista, vamos a revisar solamente los zombies y en ellos solamente vamos a ejecutar este método. Y luego lo vamos a hacer otra vez con las balas. Pues no tiene sentido, muchachos. Es mejor utilizar simplemente avanzar. Con eso, el objeto mismo es el que se encarga de realizar sus cosas y el cliente que es el bucle, simplemente es el que acaba de decirle, oiga, le están pidiendo que se actualice. ¿Listo? Esto también es un error. ¿Qué me pasa? Estoy re loco. Miren, aquí lo que hago cada vez es generar una nueva semilla aleatoria. ¿Por qué? Sabrá Dios, no sé. Pero pues el punto es que estamos creando un zombie aquí. Miren, entonces la aparición es random, rand range entre FPS por 1000. No sé por qué. Básicamente creo que lo que está pasando es que si el número es más pequeño que esto, aparición es menor a la probabilidad de zombie. Ah, ok. Creo que aquí lo que está pasando es que un zombie puede aparecer cada segundo. Eso es lo que está diciendo este código tan extraño de acá. Y pues bueno, si aparición, que fue un número aleatorio que sacamos, es menor a la probabilidad del zombie, entonces lo vamos a meter. Y lo mismo con el jefe. Y probabilidad de zombie jefe, miren que sí está por allá arriba. Y pues lo podemos cambiar en cualquier momento. Eh, Vergas, este código es... damn. Bueno, esta es la parte más fea de todo el código. Dice, si un zombie y una bala colisionan, son borrados y se suma uno a los puntos. Entonces vamos a mirar cómo lo hice. Primero vamos a, joder, vamos a, a iterar sobre todo identidades dos veces, comparando todos los pares. ¿Listo? Y si el I en particular es una instancia de la bala y el J en particular es una instancia del zombie, entonces si las dos rectángulos colisionan, es decir, si se superponen, es una colisión, entonces de identidades vamos a remover la bala y el tiempo de regeneración del zombie. Ah, ok, entonces vamos a decirle, este es el nuevo tiempo de regeneración porque le acaba de dar la bala. ¿Sí ven? Y ahora, si el zombie tiene una armadura mayor a cero, entonces lo que vamos a hacer es reducirle la armadura. Y si no tiene armadura, entonces lo que vamos a hacer es reducirle la vida. ¿Sí ven? Y por último, si el zombie es un jefe, entonces vamos a sumar 20 puntos. ¿Sí ven? Si la vida es menor a uno. Y si no, entonces lo que vamos a hacer es sumar solo un punto. Y por último vamos a remover el zombie. ¿Por qué? Porque entonces solo tenía un punto de vida. Si le disparamos, se murió. ¿Cierto? Y listo. Y por último, este índice. Ok, miren, lo que hace aquí es escoger del banco de zombies de sonidos de zombie que hice, va a escoger un aleatorio. Hay unos que son bo, hay unos que son ba, y así. Varían según el pitch. Y ahora la colisión. Es una lógica muy parecida. Miren, juepucha, es que yo debería, uno debería poder optimizar este código de manera que todas estas cosas se hagan en una sola iteración sobre la lista. Miren cuántas veces estamos iterando sobre la lista completa. Lo hemos hecho como 6 o 7 veces nada más en este cuadro. Pero pues bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces, si, si la instancia es una munición y el jugador está colisionando con esa instancia, entonces vamos a reproducir el sonido de recibir munición y vamos a aumentar la munición según la cantidad que nos da esa munición que recogimos. Y si I era una munizuelo, munizuelo, es que hay dos tipos de munición. Munizuelo, que es la que aparece sola, y la otra, que es la que aparece cuando matamos un zombie. Entonces, si es de la que aparece en el suelo, entonces vamos a darle una nueva. De hecho, no, de hecho es un solo objeto. Miren, este es el operador de identidad, ¿se acuerdan? Entonces, si es la que tenemos por ahí apareciendo de manera aleatoria, vamos a hacer que siga apareciendo de manera aleatoria. Y si no, si es la que nos votó uno de los jefes, entonces simplemente la vamos a borrar. Eso es lo que está pasando. Bueno, faltan 10 minutos. Yo creo que ya con lo que les he dicho, ya podrían, si quieren, revisar el resto del código.
pero pues es más de lo mismo, más iteraciones, ¿sí? ¿Qué más? Más recorridas de los iteradores de identidad y eso. Y aumenta el nivel según los zombies. Bueno, otro de los requerimientos que tenía el juego es que entre más zombies vayamos matando, más rápido tienen que ir los zombies. ¿Cómo se hace eso? Pues miren, si el nivel es diferente de puntos, división entera entre 5 más uno, esto podría haberlo hecho creo que con esto, con el módulo, no importa. El punto es que si el nivel es puntos más uno, ok, ok. S- No, la verdad, no entiendo qué está pasando acá. Puntos sobre 5 más uno. Básicamente, el nivel siempre va a ser un múltiplo de 5. Creo que es lo que está pasando acá. Si llegamos a un múltiplo de 5 más uno, entonces vamos a aumentar el nivel. Es lo que está pasando. High score, si el high score es menor a puntos, entonces pues vamos a actualizar high score. Cambia la velocidad de los zombies según el nivel. Ok, aumenta el nivel. Miren, aquí hay otra iteración, es que de verdad esto está tan mal optimizado. Y mantiene al jugador dentro de los límites. Otra iteración. Y listo. Miren que esto está por fuera de este bucle. Entonces lo que estamos haciendo es, vamos a borrar las identidades. Todas las identidades se van a la verga. Y vamos a guardar el high score. Eso es. Bueno, muchachos. Ahí más o menos traté de explicarles el código. Yo sé que las sesiones en las que uno explica código son muy pesadas. Perdónenme por eso, pero pues igual me interesa que ustedes vean. mm, sí, de hecho sí, Juan Pablo. Yo sé que es muy feo leer código, analizar código es una sesión muy pesada siempre, pero pues quiero que ustedes precisamente vean como, ok, esta era la lógica que este mantenía. Él necesitaba que pase esto, ¿cómo lo hizo? Pues a través de estos iteradores. Yo no lo voy a hacer así porque yo sí soy inteligente, pero así es como más o menos lo que este man espera de mí. ¿Listo? Pues bueno, ¿qué nos quedaría faltando? Ujú, ujú. ¿En qué estábamos? Ejecución del juego. Ah, sí, ya sé que nos falta la tarea. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo vamos a empezar este juego? Como les dije, ustedes todavía no van a escribir ni una sola línea de código, porque no saben qué tienen que hacer, ¿cierto? Vamos a aprenderlo. Vamos a aprenderlo durante las próximas semanas. Pero lo que ustedes sí pueden ir haciendo es aplicar lo que vimos hoy. Entonces, su tarea va a ser tener una idea. Quiero que vayan y se reúnan con sus compañeros y digan, marica, sería una chimba hacer un juego que sea así, ya sea, ay, sí, pero pues eso está como muy burdo, muy aburrido, más bien hagamos algo así, sí, y entonces allá van y se pelean hasta que tengan una buena idea. Cuando tengan una buena idea, van a ir a escribirla. ¿Y cómo van a enunciar esa idea? Entonces, esta es la tarea, muchachos. Van a ir allá y van a escribir. El objetivo del juego es este. Objetivo. Por ejemplo, voy a hacer la tarea con mi juego. Entonces, objetivo, matar zombies. Matar zombies y sobrevivir. Listo. Ese es el objetivo del juego. Condiciones de victoria. No hay XD. Condiciones de derrota. Que lo toque uno un zombie. Listo. Ahora, ¿cuáles van a ser las identidades que hay dentro de mi juego? Entonces voy y digo, identidades. Jugador. Entonces, el jugador es controlado por el usuario. ¿Qué puede hacer mi jugador? Entonces, él puede disparar, moverse y qué condiciones tiene. Ah, ok. Él puede disparar, pero solamente si tiene munición. Y si no tiene munición, entonces va a tener que recoger esa munición. Listo. ¿Qué otras identidades hay? Ah, ok, hay zombies. Entonces, el zombie persigue al usuario. ¿Y qué hace el zombie? Entonces, una de sus tareas es perseguir al usuario precisamente,
Pero ¿qué otra cosa hace? Él va a subir de nivel. Entonces sube de nivel. ¿Y eso qué implica? Implica que se mueve más rápido. Dios. Listo. ¿Qué otras identidades hay? Ah, bueno, vamos a tener también jefes. Entonces, ¿qué son los zombies? ¿Qué son los jefes? Los jefes son zombies fuertecitos. ¿Qué implica que sean fuertecitos? Quiere decir que ellos tienen armadura, ¿cierto? Y que esa armadura se regenera tras un tiempo. Y además que tienen más de un punto de vida. Listo. ¿Qué más hay? Hay munición. Entonces, ¿qué hace la munición? Aparece aleatoriamente. Y tiene un número aleatorio. O bueno, más bien da un número aleatorio de munición, valga la redundancia. Entonces, miren, aquí ya más o menos tengo un juego estructurado, donde tengo un objetivo, tengo condiciones de victoria, condiciones de derrota y conozco las identidades que hay dentro de mi juego. Y ya lo único que me falta es decir cuáles son las relaciones entre las identidades. Y las voy a anunciar de manera explícita. Digo, el jugador mata zombies. Los zombies matan al jugador. El jugador recoge munición. Ah, faltaron las balas. Las balas son una. Las balas también son una. Bueno, digamos 1.5 ahí como para no arreglar, para no dañarlo. También son una identidad importante. Y ellas matan zombies y salen del jugador. Y gastan munición. Entonces voy a seguir enunciando de manera explícita. El jugador recoge munición. Las balas salen del jugador en una dirección fija. Los jefes dropean munición. ¿Y si ven? En este documento de texto tan cortico, tan simple, ya enuncié el juego. Lo enuncié completo. Ese juego es muy sencillo. Y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Miren, hablo del objetivo, de las condiciones de victoria, de las condiciones de derrota, de las identidades que hay y de las relaciones que hay entre las identidades. ¿Listo? Esa es su tarea, muchachos. Entonces, pues bueno, les voy a poner el ejemplo ahí en el grupo. Y pues nada, ya tienen sus grupitos, ¿no? Vayan y adelanten allá. ¿Dónde es que está esta pinche gente? Acá está. Listo. Ese es el ejemplo, chicos. Entonces, nada, vayan con Dios o no vayan con Dios, vayan a hacer lo que quieran, no sé. Sean felices y diviértanse haciendo la tarea. Espero que en serio se diviertan haciendo esta tarea, chicos. Bye bye.